Ahí está abierta. Ujú. No, déjame cerrarlo. Bueno, ahí vimos la cuenta para iniciar esta majestuosa conferencia titulada Garantizar los derechos de la niñez es tu responsabilidad. Así que les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta majestuosa conferencia. Gracias en nombre de Acción Callejera, Fundación Educativa, por ustedes estar aquí acompañándonos. Enviarle un saludito a cada uno, especialmente a mi querida Altagracia Cubinchi, que nos está con nosotros desde los Estados Unidos. Así que Altagracia, muchísimas gracias por acompañarnos, al igual que todos ustedes. Septiembre es el mes, está declarado como el mes de los derechos de la niñez. Y Acción Callejera ha estado realizando varias actividades con motivo del mes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y hoy, ya para culminar, donde es declarado el 29 de septiembre como el Día Oficial de los Derechos de los Niños. Así que les voy a dejar con Hamlet Tejeda, el licenciado Hamlet Tejeda, un magíster, quien va a tener a su cargo toda la parte de coaching de esta gran conferencia. Así que muy buenas noches y bienvenidos. Y un aplauso para Hanle. Así que Para ustedes. Adelante, Hanle, bienvenido. Gracias por esa introducción. Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a esta conferencia virtual que organiza Acción Callejera, donde vamos a estar trabajando el tema garantizar los derechos de la niñez es también tu responsabilidad. Así que ya solo por el hecho de estar aquí estamos asumiendo, dando un paso de responsabilidad para defender y proteger los derechos de los niños. En esta conferencia, pues vamos a tener un plato fuerte con 4 personas expertas en este tema que nos van a ayudar a abordar desde diferentes perspectivas la temática de los derechos de la niñez. Tenemos con nosotros a Mercedes Pérez, Antia Beato, Andrei Farfán y Joanny Rodríguez. De ellos voy a dar informaciones importantes a medida que les llegue su turno para compartir con nosotros información de valor sobre los derechos de los niños. A ustedes les invito a disfrutar esta conferencia y mantener los micrófonos apagados, recomendándoles usar el chat todo el tiempo. Si a usted, cuando esté escuchando a uno de nuestros panelistas, le llega un sentimiento, una pregunta o un comentario, utilice el chat. Anote sus preguntas. Al final de las presentaciones, pues vamos a abrir un espacio para intercambiar preguntas y comentarios. Así que, pues, bienvenidos, bienvenidas. Y sé que lo que hemos organizado para esta noche va a ser de mucho interés para todos ustedes y va a elevar su conciencia en cuanto a los derechos de la niñez y es su compromiso por la defensa. Tenemos ahora mismo, la verdad, 45 personas conectadas
y están y siguen entrando, no paran de entrar. Así que qué bueno, qué bueno. Para comenzar, vamos a introducir a Mercedes Pérez. Ella es licenciada en Educación, especialidad Educación Social, con diplomado en Derechos Humanos, Seguridad Ciudadana, Derechos Humanos con énfasis en infancia y adolescencia, familias saludables, con más de 10 años de experiencia, trabajo y acompañamiento a niñez y adolescencia en situación de calles y familias en alto riesgo. Ella es coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de Acción Callejera, la institución que hoy nos invita a esta conferencia virtual. Mercedes Pérez pues va a compartir con nosotros una mirada a la realidad en la niñez y adolescencia en alto riesgo desde Acción Callejera y una descripción del objetivo de la campaña en el cual se enmarca esta conferencia virtual de la cual estamos participando. Con ustedes, Mercedes Pérez. Adelante, Mercedes, te paso el micrófono. Gracias, Hangle. Y buenas noches para todos y todas. Qué bueno que hay muchas personas hoy acompañándonos para poder conversar, conocer más y hablar sobre los derechos de la niñez. En este momento, pues le estaré conversando sobre la realidad con la que trabaja Acción Callejera día a día. Acción Callejera desde el 1989. Trabaja con niñez y juventud, con niños, niñas, adolescentes, vulnerables o vinculados al trabajo infantil, desarrollando proyectos y programas que garanticen sus derechos. O sea, todas nuestras acciones van vinculadas y van a dar respuesta que atendemos, pues vayan superando esas necesidades que tienen. Necesidades como problemas educativos, problemas conductuales, problemas emocionales, problemas sobre todo de trabajo, niños que están vinculados al trabajo infantil por la situación de violencia con la que se van involucrando en sus familias. En todo este tiempo que Acción Callejera tiene trabajando, ha visto muchos logros ir compartiendo. Pero nos hemos dado cuenta que hay mucho por hacer, que hay que seguir trabajando, que es necesario seguir vinculando organizaciones, vinculando personas, así como todos los que están aquí hoy, dedicando este tiempo para hablar de este tema, para poner en conversación la niñez. Y seguir vinculando cada una de las personas, no importa en el rol que estén desempeñando dentro de la sociedad, en una posición institucional, en su familia, en la comunidad, o sea, no importa dónde estén, porque garantizar los derechos de la niñez es responsabilidad de toda la sociedad. Y la somos todos, el Estado, la sociedad de vecinos, la sociedad, familia, la sociedad es cada una de las personas que debemos velar por esa niñez, por el cuidado y poder empoderarnos y defender a esa niñez que está en alto riesgo. Esa sociedad que se debe empoderar para garantizar, para que se cumplan las leyes que existen, las leyes que protegen a la niñez. Entonces, eso es fundamental. La institución, como decía, ha venido desarrollando, como lo dijo Naida en el inicio, una serie de actividades virtuales, porque la situación que tenemos ahora ha venido pero es un medio que llega y queremos seguir dar conciencia para
para que la gente recuerde, seguir educando, porque como fundación educativa, nuestro rol es educar a la niñez en derecho, educar a la familia, educar a la sociedad, ir educando para que existan cambios significativos. Y es probado y se sabe que para lograr esos cambios y para lograr esos cambios significativos del que estamos hablando no se puede hacer solo. Es un trabajo en equipo, es un trabajo que debemos hacer. Debemos seguir vinculando a las personas y seguir velando por esa niñez que está en la calle. Algo que no debemos dejar pasar por alto es esta situación. En el mes de marzo vimos como la situación puso al mundo, República Dominicana, en esta situación por el COVID-19. Esta situación del COVID viene a traer grandes retos, a ponernos a pensar a todos, a buscar nuevas alternativas para dar solución, pero al mismo tiempo viene a traer más dificultades a esa niñez con la que trabaja Acción Callejera, a esa niñez vulnerable, a toda la niñez a nivel general. Me enfoco en niñez vulnerable día a día. Esa niñez que tenía dificultades porque era víctima de violencia, esa niñez que enfrentaba situaciones por no tener alimento en su casa, o esa niñez que iba a la escuela sabiendo o teniendo claro que en esa escuela iba a conseguir una merienda o un almuerzo escolar, en el caso que estuviera en una escuela que son víctimas de toda esta situación, aumentar más esas situaciones por las cuales estaban pasando. Igual está la niñez en situación de calle. Es una población con la que Acción Callejera trabaja desde sus inicios, incluso fue con la primera población que inició a trabajar, y luego fue viendo cómo necesitamos trabajar prevención dentro de las comunidades, la cual hacemos trabajando con la familia, con los niños en espacios dentro de la comunidad. Pero esa población de calle, esa población de niñez en situación de calle, en nuestra experiencia lo que hemos podido ver es que ha sido la población más afectada durante todo este proceso, porque pudimos ver y notar cómo todas las medidas que trajeron, que se exponían, el quédate en casa. Sí, quédate en casa, eso es lo que detiene todo lo que tiene que ver el contagio, contra el contagio, la propagación del coronavirus. Pero y esa niñez desprotegida, esa niñez que está en la calle, muchos jóvenes, adolescentes, niños, en su mayoría migrantes, que viven en las calles, que sobreviven de limpiar zapatos, de comer con lo que las personas le pueden ofrecer por hacer cualquier trabajo, cargar fundas. ¿Dónde queda esa niñez? ¿En qué casa? ¿En qué quédate en casa? Realmente es un momento la institución ha estado trabajando, pensando y dándole el servicio a esa población, pero es algo que nos lleva a pensar, a reflexionar, porque se encuentra en riesgo, pero en un alto riesgo esa población. Igual podemos ver cómo toda esta situación que conocen con eso de la pandemia, que ha afectado a todo el mundo, va a afectar el impacto económico que todo esto trae con sí. Todo ese impacto económico, todas esas familias que vivían, que su sustento era trabajos informales, o simplemente tenían un trabajo, pero por la situación han cerrado, crece, o sea, aumenta lo que es el desempleo. Ese desempleo lo que viene a traer como consecuencia, lo que puede traer como consecuencia, y cómo vamos a nosotros reflexionar, a ir pensando en qué solución debemos buscar entre todos y todas. A que más niños puedan salir a las calles, a que más niños se vinculen al trabajo infantil, a que más niños salgan a mendigar o que más niños sean víctimas de violencia.
que sean víctimas de violencia, porque un padre, una familia que no se sienta segura, pues, y no tenga con qué poder cuidar a sus hijos, pues termina en violencia. Mi reflexión en este momento es que debemos poner en la mesa, en las conversaciones, este tipo de temas, porque debemos seguir creciendo, aprendiendo, pero sobre todo empoderándonos de cuidar a esa niñez vulnerable, esa niñez que está ahí, que está en el barrio, que está en las comunidades, que está en las calles. Garantizar los derechos de la niñez es responsabilidad de todos y todas. Con este mensaje le dejo, seamos atentos, miremos, prestemos atención. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Mercedes. Excelente, excelente presentación. Si les gustó la presentación de Mercedes, vamos a utilizar el botón de reacciones que está aquí en Zoom, en su panel, y vamos a levantar una manito así para Mercedes o hacer un aplauso por aquí por Zoom. Vamos a ver. Hay un botón que dice reacciones y que hace cosas como esta. Aplauso. Ahí está Mercedes, los aplausos saliendo. Un corazoncito para Mercedes. Y mira, y todos los colores. Qué bueno, gracias. Vayan anotando sus preguntas para Mercedes, que al final vamos a estar conversando con ella. ¿Sí? Qué bueno. Vamos a seguir entonces desarrollando. Quiero decirles que ya llegamos a 63 participantes en esto y subiendo. Así que esto realmente es una conferencia de mucho impacto. Nosotros vamos a continuar nuestra conferencia virtual, teniendo ahora con nosotros a Antia Beato, a quien tengo el honor de presentar. Antia es egresada de Derecho en UTESA, tiene una maestría en Derecho Penal y Procesal por APEC, habilitación docente en la UAS y es procuradora de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de Santiago. Antia Beato nos va a trabajar el tema desde un enfoque legal, derechos de niños, niñas y adolescentes más vulnerados, su incremento por situación de la pandemia y qué podemos hacer. Así que recibamos a Antia Beato con nosotros. Antia, te paso el micrófono en este momento. Puedes activarlo ahora. No se activa. Sí, ya te escucho. Ah, gracias. Gracias a Acción Callejera por la invitación a participar en esta actividad tan importante. Acción Callejera trabaja con una población muy importante de Santiago, que es la niñez en situación de calle. Han hecho un trabajo grandioso durante muchísimos años, es parte de la ciudad, es parte de la solución de los problemas que la niñez y la adolescencia de Santiago ha encontrado. Me ha tocado el enfoque legal de los derechos de la niñez y esos derechos que han sido más vulnerados durante el tiempo de la pandemia y qué podemos hacer para trabajar esa vulneración durante este periodo que inició en marzo 19. Decir que la ley 136-03 define la niñez como a aquellos que tienen desde un día de nacido hasta los 12 años. Y los adolescentes desde los 13 años cumplidos hasta el día en que se cumplen los 18 años, luego que pasen las 12 de la noche de ese día. Lo que implica entonces que en República Dominicana, cuando se habla de niñez, se habla de una persona que ya nació, pero que aún no cumple sus 12 años. Y si se habla de adolescentes, entonces hablamos de una persona en crecimiento que ya adquirió los 13 años de edad, pero todavía no ha llegado a los 18 años. La misma ley establece que la adolescencia se divide en dos etapas, entre los 13 y los 15,
y entre los 16 y los 18. La ley establece esa diferencia y lo llama grupos etarios porque el tratamiento para los adolescentes entre los 13 y los 15 es diferente al tratamiento que se les da a un adolescente entre 16 y 18. Se supone que el de 13 a 15 tiene una menor madurez y el de 16 a 18 ya tiene una madurez mayor. ¿Cuáles derechos se podrían hablar en República Dominicana con relación a la niñez? La ley 136-03 establece que los derechos, que los niños son y los adolescentes sujetos de derechos. Y eso está en el artículo 1 de la ley 136-03. En el artículo 2, entonces, la ley habla de deberes. Los deberes que los niños y los adolescentes tienen con relación a su vida, pero esos deberes son inculcados por los adultos, que deben tener la idea de que no solo tienen a una persona que el padre o el tutor pensaría que es a su imagen y semejante, es una persona que tiene deberes, pero también tiene derechos fundamentales. Y los derechos están a partir del artículo 3 de la ley 136-03 hasta el artículo 50 de esta ley. El primer derecho que tiene cualquier ser humano es el derecho a la vida. Y ya no estamos hablando de una persona que está por nacer, sino ya una persona que nació, que se supone sus padres le inscribieron en el registro civil, una persona que se supone lo inscribieron en la escuela, una persona que se supone le garantizan su derecho a la salud. Entonces estamos hablando de una persona en proyecto que es sujeto de derechos. ¿Cuáles de esos derechos que van desde el artículo 3 hasta el artículo 50 durante la pandemia, se entiende, fueron limitados? De entrada, en el artículo 8, la ley 136-03 habla del derecho a tener contacto con su padre y con su madre. Sabemos por las estadísticas que casi el 65% de los hogares en República Dominicana están dirigidos por mujeres solas, lo que implica entonces que la pandemia llegó y encontró a la mayoría de los niños viviendo entonces solo con su mamá. Durante la pandemia se limitó el derecho de los niños tener acceso con su padre de manera personal. Los que tenían tecnología lograron accesar a sus hijos a través de la tecnología. Los que no tenían tecnología entonces y no tenían ninguna forma de comunicación, teléfono, quizás un vecino que le pudiera prestar un teléfono o accesar a través del dispositivo de otra persona, entonces no vieron a sus hijos durante mucho tiempo. Muchos padres acudieron al tribunal y lo único que se le podía decir era que los niños eran las personas que eran más vulnerables y según los médicos, los niños transmitían a los adultos la enfermedad del COVID-19 sin que los niños lo supieran. Entonces, ¿cómo garantizamos la salud del niño y la salud de las personas que rodeaban al niño? No conectándolo con alguien que no estuviera en la casa durante el periodo que nos confinaron. Entonces, si la madre vive con una persona adulta, el temor era que si el niño salía a la casa del padre o de la madre, cuando regresara podía estar entonces contaminado y contagiar a todas las personas que estuvieran a su alrededor. Otro derecho que fue limitado durante la pandemia fue la conexión con sus abuelos. El artículo 9 establece que los niños tienen derecho a tener un contacto siempre con los abuelos. Cuando las personas se separan, por lo general, se separan también de la familia. La idea debe ser que si los adultos se separan, no separen a los niños de un elemento tan importante como son los abuelos. Los abuelos hacen una labor trascendental en la vida de muchos niños. Muchos niños hoy son personas con luces, con deseos, con mucha pasión por sus abuelos. Quizás no hereden las habilidades de sus padres, quizás hereden las habilidades de sus abuelas y sus abuelos.
y no tener contacto con sus abuelos crea también un vacío en la crianza de esos niños y esas niñas, lo que implica entonces que durante la pandemia, ya dijimos, los niños eran uno de los vectores mayores de transmisión, entonces se impidió que los niños tuvieran contacto con sus abuelos, con los abuelos que no vivían. Si vivían en la misma casa que sus abuelos, pues pudieron disfrutar de estos durante ese periodo de convivencia. Otro de los derechos fundamentales que se vieron limitados fue el del artículo 14, que habla que el niño tiene derecho a que se denuncie los abusos que se cometen en su contra. Como la mayoría de las oficinas públicas estaban cerradas o con un horario también restringido, mucha gente se enteró de limitaciones de derechos por la familia, a los niños, a las niñas y los adolescentes, pero no tenían a quién accesar. Mucha gente no conoce la ruta de denuncia y no sabía que podía llamar incluso hasta el 911. La información de que el 911 solo es para emergencias médicas no es real. Se puede llamar al 911 y ellos se ponen en contacto entonces con las autoridades que le corresponde la vigilancia de ese derecho fundamental que fue limitado. Entonces, durante la pandemia, la labor que hacen mucha gente de vigilar de manera positiva las acciones de los adultos con relación a sus hijos o con la limitación de derechos de algunos cuidadores, porque no todos los niños viven con su padre o con su madre. Muchos niños también pueden vivir con algún familiar diferente a su padre o a su madre. Entonces, se perdió esa posibilidad de que alguien pudiera denunciar la limitación de sus derechos fundamentales. Otro de los derechos fundamentales a los que entiendo hubo una limitación fue el derecho a opinar y a ser escuchado. Me quedan 2 minutos según me dice Hangle. Entonces hay esa limitación a opinar y a ser escuchado. La limitación a la recreación también le fue limitada. La forma en la que el niño estaba siendo educado tradicionalmente también fue limitada. El acceso a la salud también le fue limitado. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Dar una mirada crítica a lo que pasó durante la pandemia. Si el cuadro que yo le he presentado aquí es el que usted vivió, entonces hay que revisarse. Si no, entonces felicidades y a seguir entonces en la manera en la que usted está no limitando los derechos fundamentales a sus niños, niñas y adolescentes. Gracias. Antia, muchísimas gracias. Quiero invitarles a todos también a que le den usen el botón de reacciones también para Antia Beato y que también pues le den su aplauso virtual. Ahí le va, mire Antia cómo está recibiendo todas las reacciones de este público. Gracias Antia, de verdad que muy buenos aportes de lo que nos han hecho. También les invito a todos a seguir haciendo los comentarios como lo están haciendo en el chat, anotar sus preguntas para también dialogar al final con Antia y la perspectiva que ella pues nos ha presentado. Ya llegamos a 82 personas, estamos cerca de llenar la sala. Es muy posible que antes de terminar esta sala esté completa. Qué bueno. Constantemente está entrando personas. Este es un tema que interesa muchísimo. Gracias a todos por el apoyo. Vamos a continuar y en este momento permítanme introducir a Andrei Farfán. Andrei, un invitado internacional, él es politólogo, estudió una especialización en filosofía contemporánea y maestría en psicoanálisis subjetiva y cultura. Investigador, líderes de las líneas de investigación en género y nuevas perspectivas del consumo de paz en el grupo de estudios de calle del Instituto Distrital para la Protección para la Niñez y Juventud en Bogotá y de Historia e Identidad Latinoamericana en la Universidad Nacional de Colombia.
delegado de la Red Internacional por la Defensa de la Infancia y la Adolescencia en Situación de Calle, RIDIAC, en Colombia, y miembro de la Comisión 3 de investigación de esta misma institución, RIDIAC. Damos la bienvenida a André a esta conferencia. Así que, André, te paso el micrófono para que compartas con nosotros en este momento. Voy a abrirte el micrófono para que puedas compartir con nosotros el tema, el derecho de la niñez en situación de calle. Micrófono contigo. Bienvenido. Ok. Ya. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Agradecerles primero por el espacio. Bueno, voy a presentarles muy a grandes rasgos qué es RIDIAC, la Red Internacional por la Defensa de la Infancia y Adolescencia en Situación de Calle. Es una propuesta de movilización que integra organizaciones públicas y privadas que apoyan la protección y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y vulnerabilidades asociadas. La red es una iniciativa de transformación por medio de la articulación eficaz de nuevas alianzas, propuestas y metodologías para generar incidencia en los gobiernos de los Estados miembros. ¿Cuáles son los objetivos de la red? En primer lugar, incidencia política, ampliar la incidencia política y el diálogo con gobiernos y organismos internacionales de derechos humanos para la creación y fortalecimiento de políticas públicas, además de la defensa de los derechos de niñez y adolescencia en situación de calle. En segundo lugar, la cooperación técnica, que es promover la cooperación y el intercambio de experiencias y metodologías entre instituciones que trabajan con niñez y adolescencia en situación de calle. En tercer lugar, generar conocimiento sobre la situación de calle de niñez y adolescencia en América Latina, considerando la perspectiva también de niñez y adolescencia, es decir, de las mismas niñas, niños y adolescentes. Y la participación pues, de niñas, niños y adolescentes en situación de calle y vulnerabilidad asociadas en las decisiones, acciones y estrategias de la red, con el fin de fomentar su autoorganización para que se logren la efectividad de sus derechos. En el momento hay 10 países integrantes de la red en Latinoamérica, 350 organizaciones no gubernamentales, entes también académicos que han sido visitados. Se ha realizado una primera cúpula internacional en Brasil en el año 2018, donde se concentraron referentes de todos los países para abordar la temática de niñez y adolescencia en situación de calle. Actualmente se cuenta con 20 delegados internacionales que representan a la red en sus países. Y se está trabajando particularmente alrededor de la observación general número 21 del año 2017 sobre los niños de la calle, de la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Digamos que su objetivo general es proporcionar a los estados una orientación sustentada acerca de cómo desarrollar estrategias nacionales amplias a lo largo y ancho de los países, haciendo uso de un enfoque integral de derechos humanos, donde se contemplen tanto mecanismos de prevención como de respuesta que se ajustan a la Convención justamente sobre los derechos del niño. Más o menos alrededor de eso se ha venido trabajando. ¿Cuál es el enfoque pues, que se propone desde la observación general número 21, que es el enfoque de derechos, donde se reconoce a la niñez, a niños, niñas y adolescentes, como titulares de derechos, lo que implica que toda decisión que se tome acerca de su situación, asimismo tiene que contar con su perspectiva y con su opinión. Esto un poco se pone de cara a otro tipo de enfoques que serían el asistencial o el represivo, en el que se busca rescatar, digamos entre comillas, ese rescatar al niño o niña que se asume como víctima, razón por la que no se cuenta del todo con su opinión, o en últimas, en un enfoque más represivo, porque se considera como delincuente. Las estrategias integrales, pues que están basadas en el enfoque de derechos, implican la promoción efectiva de los derechos del niño, orientar las acciones y políticas teniendo en cuenta los principios de no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, el derecho a la supervivencia y desarrollo, el derecho a ser escuchado y tomado en serio, y el derecho a ser guiado en el ejercicio de sus derechos por sus cuidadores, padres y los miembros de la comunidad.
así como fomentar la capacidad de los niños como titulares propios de derecho para reclamarlos y la capacidad que estos tienen para cumplir con las obligaciones respecto a los niños, tanto tutores como los mismos estados. Actualmente se está adelantando a nivel nacional un examen de políticas y de legislaciones con el objetivo de hacer un balance y evaluar las posibilidades de mejora tanto de planes, leyes y políticas, tratando de reflejar las recomendaciones de la Observación General número 21. En ese entendido, pues se asume que el Estado en particular debe garantizar los mecanismos para hacer un seguimiento efectivo a las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes, particularmente en entornos de cuidado alternativo y aquellos que ya se encuentran en una situación de calle o en una situación asociada. Bueno, una lectura que les quisiera presentar muy a grandes rasgos acerca de la niñez en la calle, al menos unos 4 puntos. Inicialmente, entender que a partir de una lectura que hicimos recogiendo información en todos los países que son miembros de RIDIAC, damos cuenta de que inicialmente lo más importante hay que entender pues este tema de la vida en calle como algo más allá de una idealización y una suerte de atribución de libertad en la que se asume pues que vivir en la calle implica grandes oportunidades en el sentido de que se está yendo más allá de la norma y de la ley y se abre en un mundo pues de alternativas, que es en realidad una posición bastante difícil de sostener en el sentido de que la calle justamente es un lugar que, contrario a abrir opciones o a presentar alternativas, lo que hace es justamente cerrarlas, ¿sí? Reduciendo bastante pues también sus posibilidades de ser y en ese sentido de acceso a derechos. Hay varios elementos que pues habría que mirar con detalle. El primero de ellos es el tema pues del consumo de sustancias psicoactivas, que es una de las situaciones más comunes que se pueden encontrar en la situación de vida en calle. Digamos que al respecto habría que evaluar justamente cuál ha sido la perspectiva que se ha tenido desde los estados, cuál ha sido la forma de entender esa problemática, puesto que, digamos, la criminalización y una guerra abierta contra este tema justamente lo que hace es replegar o marginar a niños, niñas y adolescentes que presentan algún tipo de hábito de consumo, bien sea recreacional, exploratorio o que presente, digamos, problemáticas y pues no se brinda una atención adecuada. Asumiendo también que para muchísimas de las personas, y es el caso por ejemplo en Bogotá, que viven en calle, el mayor de sus problemas son los hábitos que han desarrollado frente al consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, la atención que se tiene que dar pasa por una labor de mitigación y reducción del daño del consumo de sustancias, en la medida en que también la principal problemática que se tiene para conseguir mantener un proceso de atención a niñez y adolescencia en situación de calle es justamente lidiar con las situaciones de ansiedad generadas por el tema de consumo de sustancias psicoactivas. Otro de los problemas bastante grandes que hemos podido dimensionar y que es casi un común denominador en todos los países en los que se ha hecho pues esta lectura, es el tema de la explotación sexual y el abuso pues de los cuerpos de personas menores de 18 años, que es, bueno, uno de los problemas más difíciles con los que se ha tenido que lidiar en la medida en que es algo que ocurre bastante pues a las sombras también incluso de lo que es la calle, que ya per se es un espacio en el que muchas cosas se ocultan, en el que muchas cosas, digamos, aunque estén a la vista, no son evidentes. En ese sentido, se ha dado cuenta de que partiendo incluso desde la visión del trabajo infantil como una imposibilidad absoluta, también se llega a obligar de alguna manera a que niños, niñas y adolescentes terminen por entrar en algunas lógicas de explotación, justamente por no tener otro tipo de opción y porque al mismo tiempo, por medio de promesas, por medio de formas varias, digamos, de conquistarlos, se les engaña y se les hace creer que este va a ser una forma pues relativamente fácil de vivir en calle. Vale, quedan 2 minutos, entonces
Finalmente, pues bueno, señalar el tema de la atención. Es necesario pues que nosotros estemos pensando en que el trabajo no se puede desarrollar exclusivamente desde una perspectiva pública o privada. Es trascendental entender que es necesario tener una mixtura pues en ese tipo de atención, entendiendo que el respaldo público por medio, digamos, de aportes, entidades o pues iniciativas que desde el Estado mismo garanticen condiciones para la observación y para la atención y prevención de la niñez en calle, se consigan articular adecuadamente con algunas de las iniciativas civiles o privadas que, pues digamos, también tienen este interés. Digamos, de cualquier modo, hay que resaltar esto: el actor convocado a tener un papel protagónico en la organización y gestión de respuestas, tanto en la prevención como en la atención de niñez en calle, son los mismos estados y los gobiernos nacionales de cada uno de los países, en la medida en que es imprescindible comprender, pues asumir también que se requieren estructuras de apoyo económico, educativo y también afectivas que son trascendentales. No alcanzamos a llegar a ese punto, pero bueno, que se sostengan también desde el Estado mismo. Entonces dejaría ahí. Excelente, Andrei. Muchísimas gracias por tu intervención. Los comentarios y preguntas pues no se han hecho esperar en el chat. Muchísimas gracias pues a la gente que está bien, pero bien activa ahí, comentando todos los temas y haciendo ya las preguntas que estoy reservando para el final, para nuestros panelistas. Muchísimas gracias por las preguntas que están elaborando. Y claro, a todo, como le hemos hecho a los anteriores panelistas, vamos a darle nuestra reacción a Andrei, que está para que reciba su aplauso virtual. Aquí va uno. Muy bien, muy bien. Excelente. Vamos a continuar ahora presentándoles a nuestra próxima panelista, Joanny Rodríguez, a quien voy a tener la oportunidad de introducir en este momento para que ustedes puedan pues conocer un poquito más de ella. Joanny Rodríguez es psicóloga clínica, terapeuta familiar, educadora social y es coordinadora académica general de la Universidad Nacional Evangélica en su recinto aquí en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Joanny Rodríguez va a trabajar con nosotros el tema de garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva psicológica, recuperando las buenas prácticas en este abordaje. Pues damos la bienvenida en este momento a Joanny Rodríguez para que comparta con nosotros. Ahora mismo te permito, puedes abrir el micrófono. Buenas noches, qué bueno, muchas gracias por invitarme. Excelente la participación de todos los compañeros. Decirle que más que agradecida, Acción Callejera es mi casa. Fue la casa que me vio nacer durante 8 años trabajando, población vulnerable. O sea que todo lo que sé sobre derechos de la niñez y todo lo que pueda compartir, incluso lo que es el proceso de educación social, lo debo a Acción Callejera. O sea que estoy en mi casa dando lo que me enseñó, ¿verdad? Y trabajando con eso. Quiero compartir con ustedes algo tan importante como quién es responsable de garantizar los derechos. ¿Cómo podemos nosotros asumir nuestra propia responsabilidad? ¿Qué tanto puedo yo trabajar con este proceso? Nosotros necesitamos sensibilizarnos, necesitamos trabajar. Escuchamos muchas veces lo que somos humanos y que los derechos humanos son dados a todo el mundo por igual, de género, raza, color, no importa, y que entonces vienen los derechos de la niñez porque es una población mucho más vulnerable y necesita unos derechos más concretos por las necesidades de sus edades. Pero algo importante es esto: aunque hayan unas necesidades por edades, recuerden que no debemos trabajar simplemente por necesidad, sino que tenemos que trabajar por garantía de derecho.
Eso es lo que nosotros necesitamos hacer en el día a día y en nuestro accionar, trabajar la garantía de derechos. Y es muy importante para garantizar la garantía de los derechos que nosotros podamos determinar y siempre tener pendiente el interés del niño. El niño es lo más importante para nosotros, que premie ese interés, escuchar un poco la opinión de los niños y adolescentes. Y me encantó en un año que nosotros trabajamos con la consulta de niños y niñas y adolescentes, donde los niños podían expresar, donde los niños podían hablar, donde los niños podían explicar desde su propia perspectiva cuáles eran sus condiciones, qué era lo que querían y qué era lo que ellos estaban solicitando a la población más adulta. Entonces, también necesitamos hacer un equilibrio y que se garantice totalmente el bien común de los niños y sobre todo trabajar en las condiciones. Es muy importante cuando estamos trabajando con la población vulnerable y sobre todo para garantizar derechos, que trabajemos también la individualidad. Todos los niños no son iguales, todas las edades no tienen las mismas condiciones ni las mismas necesidades. Entonces nosotros necesitamos trabajar esa individualidad y necesitamos entonces garantizar, pero algo importante es que nivel de conciencia. Es un nivel de conciencia que debemos tomar toda la población. Es un nivel de conciencia que nosotros necesitamos llevar a lo más profundo de nuestro ser. Eso se aprende, eso se vive, eso se garantiza, eso se forma. Si ustedes sabían, nosotros vamos trabajando en el día a día, vamos aprendiendo, vamos sensibilizándonos. Eso es lo que queremos con esta conferencia, sensibilizar a la población, que cada uno de ustedes salga de aquí esta noche con un compromiso. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Qué asumes esta noche para garantizar los derechos de cada niño y adolescente de nuestro país? Porque debemos comenzar por algún momento, de nuestro barrio, de nuestro país y quizás mañana del mundo. Entonces, ¿quiénes son los responsables de garantizar? ¿Quiénes son los que deben asumir ese compromiso? Ese compromiso deben asumirlo las familias. Señores, es tan importante que nosotros no siempre pensemos quién va a hacer por mí, sino qué voy a hacer yo. ¿Quién va a hacer por mi familia? Sino qué voy a hacer yo por mi familia. Las familias deben garantizar, las familias son las responsables de llenar el arsenal de todo niño, niña y adolescente, de dotar a los niños y a niñas y adolescentes de unas herramientas que le permitan desarrollarse en la vida. Y si nosotros no tenemos oportunidades económicas, oportunidades de cualquier índole, entonces necesitamos comenzar a trabajar la parte emocional de nuestros hijos. Porque aparte de que vivimos precariedades económicas o situaciones diferentes de vulnerabilidad, también abandonamos a nuestros hijos. Entonces, no estamos garantizando derecho. Las familias necesitan asumir ese compromiso. Los estados asumir ese compromiso, necesitan garantizar, necesitan dar prioridad, necesitan tener las leyes y hacerla cumplir, porque muchas veces estamos llenos de leyes, pero ¿qué pasa? ¿Quién la cumple? ¿Cómo la cumple? ¿Dónde se desarrolla? Entonces nosotros necesitamos trabajar con una sociedad que garantice derechos, una sociedad que se responsabilice, una sociedad que pueda aportar a esta población, que pueda avanzar en el proceso de desarrollo de garantía de derechos. Por tanto, el compromiso es de todos. Todos necesitamos organizarnos, todos necesitamos hacer esfuerzo, todos necesitamos estar en una sola vivencia, porque eso es lo más importante cuando queremos garantizar el derecho, poder unificar criterios y poder trabajar en bienestar de lo que estamos haciendo. La familia es responsable de asegurar que todos disfruten, que sus hijos disfruten de cada uno de los derechos. Y nosotros somos los responsables de trabajar la parte afectiva y la parte más emotiva de nuestros niños. Cada madre y cada padre tiene que tener ese cuidado con los niños. Cada madre y cada padre debe trabajar desde inmediatamente la concepción, debe trabajar con el bienestar psicológico, con el bienestar emocional, para comenzar a garantizar los derechos fundamentales, para comenzar a prestar un poco la atención, el sustento, la educación, la supervisión y todo lo que lleva. Nosotros no podemos dejar que nuestros hijos sean educados por otras personas. Nosotros debemos aprender a educar a nuestros hijos y, por tanto, aprendiendo a educar a nuestros hijos, garantizamos derechos. Joanny, permiso. ¿Sí? Sí, me están pidiendo que ponga la presentación en PowerPoint en grande. Ah, vamos a ponerla. Muy bien. Tengo que apagar entonces la cámara, ¿verdad? No, no necesariamente. Sigue así. Solo darle. Ya estamos viéndola. Muy bien. Aquí. Entonces, hablábamos sobre la familia
la responsabilidad que tienen las familias para trabajar y asegurar todo lo que tiene que ver con derecho a la niñez, todo lo que tiene que ver con toda la parte afectiva fundamental de la niñez, las responsabilidades y las obligaciones que nosotros necesitamos asumir, la protección integral de nuestros niños. Si nosotros queremos hablar de herramientas, si queremos hablar de la parte psicológica en la garantía de derechos, tenemos que comenzar por la familia, tenemos que hacer un trabajo integral donde cada madre, cada padre, cada tutor, cada persona con la que tiene interacción el niño o la niña o el adolescente pueda asumir este compromiso de cuidado, asumir este compromiso de un desarrollo integral, asumir el compromiso de protección integral de nuestros hijos. La responsabilidad de padre y madre tiene que ver mucho, como le dije al principio, del sustento, de la educación, de su declaración, de todo lo que conlleva ser madre y padre. Garantizar todo lo que tiene que ver con la salud, garantizar la orientación de nuestros hijos. Nosotros no podemos permitir que otros eduquen a nuestros hijos. Nosotros tenemos que ser garantizadores, tenemos que estar contribuyendo, construyendo la estima de nuestros hijos, construyendo esa parte emocional de nuestros hijos. El Estado tiene una responsabilidad, como dije antes, de atender, de tomar decisiones, de establecer las políticas, de asumir las políticas, de darle seguimiento a las políticas y mucho más como somos un país que hemos hecho el compromiso de garantizar los derechos, un compromiso, estamos en ese proceso de poder avanzar. Entonces tenemos que trabajar. Es importante que nosotros podamos tener buenas prácticas. Todos nosotros, los que trabajamos en el área de psicología, apoyo emocional y todo lo demás, en todos los ámbitos, en el barrio, en la escuela, de manera privada, en el sector público, no importa cómo sea, tenemos que trabajar en base a la garantía de derechos, no a necesidades, porque si trabajamos en base a necesidades, le vamos a dar la alimentación hoy, pero mañana él no va a tener cómo construir, cómo trabajar, no va a tener cómo hacer, sino que vamos a trabajar en base a derechos. También cuando trabajamos con los padres, cuando los padres quieren muchas veces castigar a un niño, ¿qué hace? Le quita un derecho, y no es quitar un derecho, es trabajar con los privilegios que tiene el niño. Entonces nosotros necesitamos avanzar en este proceso de ver que cada niño hay que garantizarle un derecho. Uno de los derechos y una parte de la vinculación que tenemos que hacer para garantizar un estado emocional saludable es fortalecer los vínculos. Se fortalecen los vínculos con ellos mismos, se fortalecen los vínculos con los padres y se fortalecen los vínculos con la sociedad. Cuando fortalecemos los vínculos podemos ser buenos garantistas de derechos, porque un niño con buenos vínculos, un niño con un vínculo saludable va a aprender a desarrollarse de manera saludable. Y entendemos que estamos hablando también de una población vulnerable, una población con ciertas condiciones, los niños en situación de calle, los niños trabajadores. ¿Cómo nosotros trabajamos eso? Bueno, entonces tenemos que hacer planes de desarrollo que permitan nosotros llegar a esa comunidad, que permitan llegar a esa población, que permitan hacer un abordaje eficiente. Y un abordaje desde el mismo punto donde ellos se encuentran, para que entonces nosotros comencemos a hacer esas transformaciones. Yo siempre digo esta palabra, pequeños cambios se convierten en grandes cambios al final. Los pequeños cambios son los que hacen transformaciones. No esperen grandes cambios, esperen esos pequeños cambios para que comiencen a disfrutar de los mismos y comiencen a ver los resultados. Porque, señores, yo me alegro inmensamente al ver población que yo trabajé hace 5 o 6 años, que duramos 8 años trabajando, ya son jóvenes casi graduándose de la universidad, o jóvenes que ya se han graduado, o jóvenes que han tenido buenos resultados. Por tanto, trabajar en garantía de derechos da resultados, que muchas veces no están siendo los resultados en el momento en que esperamos, pero dan sus resultados. Entonces, tenemos que trabajar con esto, fortalecer la estima de las personas, fortalecer la estima del niño, niña y adolescente, para que entonces ellos puedan sentir la valía que tienen como personas, porque son personas que muchas veces están siendo rechazadas desde su propio hogar, están siendo rechazadas por su barrio, están siendo rechazadas por la sociedad. Por tanto, la estima juega un papel primordial en este bienestar de los niños, niñas y adolescentes, y sobre todo en el desarrollo de la garantía de derechos. Necesitamos comenzar también a trabajar las emociones, porque realmente ustedes saben que en el niño, niña y adolescente, en las diferentes condiciones, porque nosotros tenemos niños que están en alta vulnerabilidad, pero están en sus casas, tenemos niños que salen a trabajar, que son niños trabajadores, y tenemos niños en situación de calle total. Entonces, ¿qué pasa con esto? Las emociones juegan un papel importante a la hora de hacer cualquier tipo de intervención. ¿Por qué? Porque nosotros entonces, niños que pasan de un nivel a otro, niños que pasan de un estado emocional a otro por su propia condición, entonces nosotros tenemos que
que comenzar a trabajar esa parte. Es una de las estrategias y de las buenas prácticas que a nosotros nos dio muchos resultados cuando yo estuve en Acción Callejera, trabajando mucho las emociones con los niños, trabajando empoderamiento en sus emociones, trabajando empoderamiento en su autoestima, y eso hacía que entonces ellos pudieran tener resolución de conflicto, que pudieran trabajar con los demás compañeros en las relaciones interpersonales y otras áreas que todos nosotros pudimos ver en su momento. Es importante generar espacios de apoyo integral, trabajar con los niños, niñas y adolescentes, hacer actividades que ellos sientan que hay personas que están dispuestos a apoyarle, dispuestos a trabajar en todos los procesos que sean necesarios. Todo eso que tiene que ver, nosotros trabajamos en su momento Deporte para la Vida, Familia Saludable, trabajamos también todo lo que tenía que ver con los juegos cooperativos, y nosotros obtuvimos esos espacios que generaban apoyo, esos espacios donde le daban una garantía al niño, niña y adolescente, donde se trabajaba la recreación. Entonces, es importante seguir avanzando en poder tener esos espacios de apoyo que generen en ellos, entonces, la observación, que generen en ellos el accionar de querer entonces estar y de querer sentirse como parte de un proceso, como parte de una generación que está siendo trabajada. Otro elemento importante en las buenas prácticas tiene que ver con la resiliencia. ¿Saben todo lo que es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a esos procesos críticos, a esos momentos difíciles. ¿Qué niño, niña y adolescente en situación de vulnerabilidad no tiene que ser resiliente? Porque tiene que aprender a generar una nueva expectativa de su propio mundo. Tiene que comenzar a ver las cosas buenas de tantas situaciones difíciles que le toca vivir. Entonces, es muy importante que cuando estemos trabajando en esas buenas prácticas, no olvidemos de fortalecer la resiliencia, de tratar de que los muchachos y muchachas entiendan que pueden ser personas resilientes y que se puede desarrollar esa capacidad, que se pueden ver las situaciones con una actitud diferente. En nuestro país tenemos que ser resilientes y ver la población vulnerable con una actitud diferente. Y esa actitud diferente la va a poner cuán compromiso cada uno de nosotros pueda tener, cuánto compromiso nosotros podemos asumir y cuántas cosas nosotros podamos hacer para poder garantizar los derechos de un niño y una niña, para poder entonces al final poder decir, bueno, ¿qué tipo de responsabilidad estamos asumiendo? ¿Qué tipo de conciencia vamos a tomar ante todas estas situaciones? ¿Qué tipo de ética vamos a tener para trabajar? ¿Qué tipo de magnitud vamos a asumir? Porque es muy fácil decir, sí, mira que el niño se está portando mal, que el niño no hace esto, que quién sabe los papás, que quién sabe de dónde viene. Muy bien, pero vamos a conocerlo más a fondo. Vamos a recibir esa responsabilidad. Yo no supe lo que era un muchacho vendiendo en el semáforo. Yo no sabía qué se podía sentir con un niño en situación de calle. Yo no sabía lo que se podía. Yo supe cuando asumí responsabilidad, cuando comencé a verlos como entes que necesitaban que se le garantizaran derechos. Entonces, cada uno de nosotros puede hacer ese proceso de comenzar a garantizar los derechos del niño, asumir el compromiso que necesitamos, asumir el compromiso que genera cambios en nuestra sociedad. Y si nosotros comenzamos a asumir ese compromiso que genera cambios, comenzamos nosotros entonces a hacer nuestras propias aportaciones de manera integral, hacer las aportaciones que van a ampliar lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es tu compromiso como ciudadano o ciudadana? Nosotros necesitamos comenzar a promover todo este tipo de garantía de derecho, a proteger, a prevenir, a promover, a garantizar. Pero tenemos no solamente que hacerlo de boca, de palabras, sino de acción. Necesitamos comenzar a colocar nuestro granito de arena en todo este proceso de garantía de derecho. Necesitamos comenzar a asumir la parte que me corresponde, lo que yo voy a hacer como ciudadano o como ciudadana en mi país, la parte que yo voy a entregar, la parte que voy a devolver de lo que yo he recibido. Entonces, esto es muy importante, saber cómo voy a proteger, cómo voy a prevenir, cómo voy a promover y cómo voy a garantizar. Y para eso existen instituciones como esta, donde usted puede aprender un voluntariado, donde usted puede aprender cómo se trabaja, donde usted puede aprender cómo usted puede generar su propia responsabilidad. Ustedes saben una cosa, que la responsabilidad social apunta a un futuro mejor. Todo lo que tiene que ver con el trabajo social, con la educación social, con lo que se genera a través de esos procesos de transformación, apuesta por un futuro mejor. Y te hago una pregunta entonces. ¿Y tú? ¿A qué apuestas?
¿Qué estás esperando? ¿Qué apuestas para hacer la transformación? ¿Qué vas a hacer para entonces asumir? ¿Cuál es tu responsabilidad? Hoy de aquí, ¿cómo nos vamos? ¿Qué nos llevamos? ¿Cuál es la maleta que vamos a desempacar cuando lleguemos o cuando estemos ya fuera de esta conferencia? Necesitamos empacar la maleta y necesitamos tener todo el proceso de saber qué voy a hacer yo, cuál es mi punto de vista, qué es lo que debo transformar en mí y qué es lo que voy a aportar para poder ser un garantista de derecho, para poder entonces decirlo no solamente de palabras, sino de acción. ¿Cómo voy a accionar para poder que un niño, una niña y adolescente pueda tener sus derechos garantizados? Como sociedad, esa es nuestra responsabilidad. Como sociedad, esa es nuestra obligación. Y como sociedad, los niños y niñas y adolescentes de nuestro país necesitan sus derechos garantizados. Muchísimas gracias. Excelente, excelente, Joanny. ¿Cuál es tu responsabilidad? Yo estoy seguro que a todos nos movió el corazón y la conciencia ir pensando éticamente ahora a nivel personal y profesional, qué compromisos vamos a estar asumiendo a partir de esta conferencia, habiendo escuchado cada uno de los panelistas y reflexionando sobre los derechos de los niños, cómo lo vamos a hacer para garantizarlos, para protegerlos. Gracias, Joanny, y como se merece, vamos a darle nuestras reacciones a Joanny, los aplausos virtuales. Por favor, vayan al botón de reacciones para ella. Ahí están, Joanny, para que veas cuántas reacciones pues estás recibiendo en este momento. Gracias de verdad. Con esto hemos llegado al final de los 4 panelistas. Ahora es el momento de poder interactuar. Vamos a comentar y hacer preguntas. Pueden hacerlo a través del chat o igual a través del el micrófono. Les voy a invitar a que los que tienen preguntas levanten la mano para darlas en orden. ¿Cómo se levanta la mano? Debajo en el panel hay un botón que dice participantes o en inglés y usted lo va a abrir y va a ver una manito azul. Así, usted va a apretar esa manito azul para que yo sepa que usted quiere hablar. Si no encuentra la manito azul, dígame en el chat de Zoom, quiero la palabra, para entonces ordenar los turnos y poder comenzar a hablar. Ya los comentarios, pues, no se han hecho esperar. Excelente exposición, mensaje para todos. Dice Amiris, apuesto por una niñez empoderada de sus derechos y conocedora de ellos. Apuesto por una sociedad que garantice los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Apuesto por mi granito de arena que hará el cambio. Excelente. Dice Robert Cris, unidos somos más. Kersis nos comenta, lo más necesario es que los padres hagan conciencia de esto, ya que, y menciona a INAIPI en conjunto con otras instituciones, ha trabajado para aportar defensa, protección a los niños y niñas. Hay muchísimos más comentarios y he recogido algunas preguntas que fueron surgiendo durante las presentaciones. La primera, las 2 primeras, pues la escribió Altagracia y aquí la voy a lanzar y uno de los panelistas que tengan el deseo de responder, pues lo hace. La primera pregunta dice, ¿cuál es la realidad de los niños y niñas que viven en hogares violentos? ¿Cuál es la realidad de los niños y niñas que viven en hogares violentos? Vamos a ver. Mercedes, Antia, por favor. ¿Puede abrir el micrófono? Las estadísticas dicen que uno da lo que recibe. Si recibimos violencia durante el tiempo en el que estamos en formación, pues cuando llegue el momento de tomar decisiones y de reaccionar a las actividades diarias, entonces lo haremos con violencia. Y cuando seamos padres y necesitemos entonces buscar en el baúl que traemos de las experiencias que hemos vivido, ¿qué vamos a encontrar? Violencia. ¿Cómo vamos a educar? Entonces vamos a educar en base a violencia. Muchos de nosotros no nos creemos violentos, pero nosotros tenemos una base de corrección que debió irse superando, pero que todavía existe,
que esa base de violencia. Entonces nosotros debemos ver el lenguaje que utilizamos, cómo nos referimos hacia nuestros hijos. Si para llamar la atención de ellos usamos palabras que para herirlos, entonces les dejamos unas marcas que les durarán por siempre. Y esa es una de las cosas que yo sé que la pandemia trajo. Estábamos encerrados, teníamos pocas alternativas, muchas personas perdieron su trabajo, muchos estaban trabajando desde casa, la escuela era en la casa, no teníamos las condiciones necesarias para todo eso que se vino encima de todos los adultos a partir de marzo 19. Entonces yo sé también el espacio, muchos no tienen un espacio amplio en el que toda la familia pudiera hacer sus actividades. Sabemos entonces que la pandemia evidenció las contradicciones que habían en el hogar y entre los padres también. La idea debe ser que previo a la corrección pensemos qué vamos a hacer. Si mi reacción no es mucho más allá de lo que ha pasado, si lo que voy a decir es necesario, si como voy a corregir también no sería algo inadecuado. Entonces, yo creo que sí, que muchos hogares violentos en este momento podrían generar que en un mes, 2 meses, cuando los niños retornen a sus lugares habituales, muchos de ellos también lleven esa violencia que se generó durante el tiempo en que las familias se mantuvieron confinadas. Excelente, gracias, Antia. Otra cosa también, sí, Hanley, tiene mucho que ver en mi proceso de trabajo con niños, con situaciones de niños agresivos. En las entrevistas que hacíamos, veíamos cómo eran tratados violentamente en sus hogares o cómo ellos hacían proyección de otros hogares cercanos. Los niños que están rodeados de adultos violentos se convierten en adultos violentos también. Y en la escuela ellos demuestran, y en los lugares donde están con otros niños pequeños, demuestran esos niveles de agresividad y esos niveles de agresión. ¿Por qué? Porque si papá y mamá le dan golpe al niño o hacen ciertas condiciones, ellos se rebelan con otros niños que pueden ser menos que ellos. ¿Por qué? Porque el poder de la fuerza, ellos la van a pasar hacia otro niño. Porque no pueden darle golpe a papá y a mamá ni a sus vecinos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Que proyectan con otros niños esos procesos de violencia. Gracias, Joanny, por tu aporte. Otra pregunta que fue planteada dice así: ¿cuáles iniciativas sociales se han hecho durante la pandemia para ayudar a proteger a los niños y niñas que viven en la calle? A ver, ¿cuál? Este tipo de actividad es una de ellas. Las organizaciones que vieron mermadas las actividades presenciales, entonces la hicieron virtuales. Muchos de nosotros hemos aprendido más quizás en esta etapa que lo que habíamos aprendido antes, porque estamos obligados a compartir por esta vía. Los que no tenían este tipo de dispositivo, sé que estaban en desventaja, pero todas las organizaciones como ustedes y parecidas a ustedes, todas están tratando de llevar el mensaje. Que nadie se quede sin saber cómo manejar sus emociones y cómo cuidar a los niños. Estamos en septiembre, pero este trabajo no empezó este mes. Están desde marzo las organizaciones trabajando con los padres y desde las escuelas también. Y los medios de comunicación también influyeron, porque muchos de ellos insertaron un segmento con un profesional de la conducta para que guiara a los adultos en esta situación que estamos viviendo todos. Andrei, ¿tú querías aportar algo? Sí, por favor. Bueno, según pues, nuestra experiencia, han habido varias iniciativas desde todos los sectores de la sociedad, ¿no? Bien sea Estado, la misma iglesia o iniciativas civiles. Me gustaría resaltar algunas, particularmente dos que me parecieron muy interesantes. Una es el uso de infraestructuras públicas que estaban previamente dispuestas para este tipo de población, e incluso otras que, por ejemplo, como lugares donde se desempeñaban actividades como el toreo, en donde se pues, trató de adecuar ese tipo de edificios o de infraestructuras para el albergue y la atención de población en situación de calle que pues necesitaba ser protegida.
Y asimismo hubo muchas iniciativas, y estas particularmente civiles, aunque también hay ejemplos en los que fue pues la iglesia la que movilizó, digamos, esas iniciativas, que consistieron en recorridos en calle en los cuales se identificó a la población a la que debía buscarse, pues a la que debía atender, la niñez y adolescencia, y se le llevaron recursos tanto higiénicos como pues comida, alimentos, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy importante resaltar esas dos. Gracias, André. André, tengo una pregunta que plantearon para ti. Dice, bueno, no está bien planteada, pero aquí va. ¿Cómo está el tema de los niños de la calle y el uso de espacios públicos, como los parques? Que muchas veces, por ejemplo, los ayuntamientos no lo permiten y tal. ¿Cómo manejar eso? Ahí, bueno, son varios aspectos los que inciden en esa realidad, ¿no? Por un lado, se debe entender pues que ya la sola presencia de niñez que esté sola en lugares, pues en el espacio público, digámoslo así, y que se encuentre en situación de calle, tiene que efectivamente prender las alarmas en la medida en que se requiere algún tipo de atención. Sin embargo, hay que hacer la salvedad de que esta atención no debe ser de ninguna manera represiva ni tiene que pasar pues por el señalamiento o la discriminación, que es algo que pasa muchísimas veces. Por ejemplo, en varios países, no sé, niñez o adolescencia huyen pues, sus casas o incluso de los lugares donde ya están en una situación de acogida y pues la misma institución o la familia busca por medio de la policía o entidades de ese tipo que se encuentren. Usualmente el modo en que se buscan de parte de entidades como policía y demás suele ser bastante agresiva. Eso, bueno, hay que pensarlo adecuadamente. Nosotros hemos tenido experiencias aquí en Bogotá particularmente, en las que se hace un modelo pues que se ha denominado búsqueda activa o búsqueda afectiva, ¿sí? Y entonces quienes van a la calle a buscar a la niñez y adolescencia en situación de calle, tienen pues toda una preparación, tienen también una vocación que hace que de alguna manera se establezca un vínculo. Y lo primero que se hace es justamente generar un lazo afectivo o una amistad entre la persona que está trabajando en la calle y quien está viviendo en ella, a efectos de que también ella acceda voluntariamente a tomar el proceso o la opción pues de institucionalizarse. Gracias, André, por esta respuesta. Antia nos pregunta qué hacer para denunciar o dónde llamar para ayudar a niños que están en esta situación de calle. Si es un horario normal de trabajo, pueden llamar a la Fiscalía de Niños. Si la violación de derecho la hace un adolescente, si la hace un adulto, entonces deberían llamar a la unidad de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Si es en la noche, entonces yo les recomiendo que llamen al 911. Ellos acudirán y luego entonces llamarán a la institución adecuada. Y si hay un niño golpeado, entonces lo llevan al médico y nos llaman a nosotros, pero dependiendo del horario. Está la línea vida también y les puedo dar el número. El de la Fiscalía de Niños es el 809-724-2843. El de la Unidad de Violencia es el 809-724-2202, el de la Unidad de Violencia. Y el 911, no hay manera de que no lo puedan marcar. Gracias, Antia. Quiero aprovechar para saludar y agradecer a las personas que nos siguen a través de CJTV, a través de televisión y la transmisión simultánea por Facebook y YouTube, que han estado ahí activos con nosotros. Gracias a Carlos Tejeda por este apoyo. Tengo un par de preguntas más. Creo que la que viene, vamos a ver, creo que es para ti, Joanny. ¿Cómo enfrentar la carga de violencia que existe en el entorno que es consumida por nuestros niños y niñas versus la escasa sensibilización que existe sobre los derechos de los niños? Mira, lo primero es que nosotros tenemos que enseñar, por ahí decían, hay que enseñar, apostamos porque los niños conozcan sus derechos.
Entonces, es muy importante comenzar a hacer ese trabajo en nuestro barrio. Creo que cada uno de nosotros debe convertirse en un educador en su barrio. Si nosotros comenzamos a trabajar la intervención social dentro de cada uno de los sectores donde vivimos y comenzamos a hacer un accionar con las juntas de vecinos, con las escuelas, con los centros de madre, creo que podríamos nosotros lograr. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Nosotros tenemos que saber que no vamos a vivir en una burbuja, porque hay acciones que debe tomarla el Estado, hay acciones que debe tomarla el conjunto del barrio, entonces no lo estamos haciendo. ¿Cómo nosotros podemos afrontar esto? Tenemos que comenzar a hacer un trabajo específico en nuestro lugar, en nuestro entorno. Necesitamos entonces comenzar a hacer conciencia de que no estamos viviendo solos y qué cosas nosotros podemos ayudar y en qué cosas podemos colaborar. Como padre, como madre, necesitamos comenzar a trabajar con nuestros hijos para que ellos entiendan que aunque una persona actúe de una manera que no sea adecuada o que no sea correcta, no necesariamente eso tiene que ser así. Nosotros podemos hacer la diferencia y nosotros podemos hacer los cambios. Pero para eso necesitamos entonces a nosotros comenzar a asumir el proceso. Si no lo asumimos, no podemos aguantarlo. Gracias. Tengo aún 2 preguntas más para terminar. Dice así la primera: ¿qué expectativa tenemos para mejorar el sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes? Tomando en cuenta que la ruta de seguimiento que utilizan las diferentes instituciones de protección resulta ser muchas veces muy lenta y hasta cierto punto indiferente. No creo que sea lenta, no sé si es para mí, pero puedo responder. No creo que sea lenta el trabajo. A veces se requiere tiempo. Si hay una violación de derecho fundamental, quien hace la denuncia espera que en 1 hora o 2 horas ya se tenga una respuesta. El sistema para accionar y perseguir necesita tiempo. Hay una etapa en la colección de las pruebas que llevarán a las autoridades a detener a quien cometió el ilícito penal en contra de un niño, una niña o un adolescente, y eso toma tiempo. Conseguir las pruebas no se consigue de un día para otro. Nos parece lento porque queremos una respuesta inmediata, y si actuamos de manera inmediata, entonces se daña el proceso. Pero lo que Joanny acaba de decir es trascendental. Nosotros debemos hacer el cambio desde nosotros. Si nosotros queremos una sociedad menos violenta, nosotros debemos ser menos violentos. La invitación es a que nos demos una mirada y veamos si nuestras respuestas son violentas. Y si nosotros le estamos pidiendo a otros que no limiten los derechos fundamentales de sus hijos, si nosotros estamos limitando los derechos fundamentales de los niños que están a nuestro alrededor, debemos nosotros ser los primeros. Esa mirada crítica debe ser diaria. Pasar un balance en la noche. ¿Qué hice hoy que puede convertir al mundo en mejor? Nada, entonces mañana lo hago. Y creo que pensar mucho antes de hablar. La reflexión es importantísima. Hay cosas que uno dice cuando está enojado que se arrepiente al minuto. Entonces debemos reflexionar y pensar que ese ser humano que está frente a nosotros no tiene nuestra edad, no tiene nuestro conocimiento, no tiene nuestras vivencias, no reacciona como nosotros, no es de nuestra edad en tamaño. A veces le pedimos a los niños que caminen rápido, tienen las piernas más pequeñas que nosotros, no tienen nuestra prisa, no tienen nuestras expectativas. Entonces esos son seres humanos diferentes a nosotros. Lo primero que hay que pensar es en eso, en que son seres humanos diferentes a nosotros. Usted está agradeciendo a todos los que están presentes. Yo quiero agradecer la presencia de doña Olga Novoa, que está presente aquí y es un pilar en el sistema de protección de derechos fundamentales en Santiago. Merecido saludo. André, ¿usted quiere aportar algo más a esta pregunta? Por favor. Vale, sí, muy rápidamente. Pues en primera medida puede que efectivamente la acción que se preste pues para la atención no sea del todo lenta, pero hay algo que sí es cierto, y es que la realidad puede muchas veces llevarse por delante todo tipo de celeridad, ¿no? Muchas veces la inmediatez de los hechos y la cantidad o la cuantía pues
de lo que sucede supera todo tipo de posibilidad de atención. Y en segundo lugar, pienso que es muy importante señalar que para que, digamos, logremos prevenir esto efectivamente, se tienen que disminuir las condiciones de desigualdad y de inequidad y de acceso pues a justicia y derechos en todos los escenarios de la sociedad. A mi juicio, el factor que más incide en la existencia de niñez y adolescencia en situación de calle o vulneraciones asociadas, parte justamente ahí 4, 5, 6, 7, 8, 9. Disculpa, ya puedes seguir. No, pues finalizaba diciendo que a mi juicio la razón principal pues por la que existe niñez y adolescencia en situación de fragilidad social o de vulnerabilidad es la desigualdad y la inequidad y la falta de acceso a oportunidades. Muchas gracias. Es decir, el cambio debe ser estructural. Gracias. Tenemos una última pregunta. Dice, ¿cuáles alternativas se le puede presentar al gobierno para garantizar tan importante derecho a nivel de la primera infancia? ¿Quién se atreve a responder esa pregunta? Yo creo que ya hay acciones del gobierno para el tema de la primera infancia, pero... Sí, así es. El Estado, a través de sus organizaciones, ha creado el INAIPI. Pero los INAIPI son limitados y la población sigue creciendo. Yo creo que debe crecer el número de este tipo de estancias en el que se reciben a los hijos de la franja más vulnerable. De forma tal que No es mami, soy yo. esos niños puedan tener acceso a una educación desde los 45 días de nacidos. Entonces yo creo eso, que es un ejemplo para replicar, donde no hay INAIPI deben crearse y donde ya existen, entonces medir si a toda la población está llegando y que entonces se multipliquen. Santiago ha sido beneficiada en ese sentido, pero la población de Santiago sigue creciendo y hay áreas que son muy vulnerables y la pandemia las ha evidenciado más. Sí, Hamlet, yo también le agregaría, agregarle un poco más el tema con primera infancia. Es fundamental educar a la familia, o sea, educar en tema de desarrollo, de cómo cuidar a los niños, a los bebés, a los niños menores de 5 años. Qué tan importante es ese cuidado en principio desde el nacimiento, desde el embarazo. Qué tanto impacta o qué tanto es que beneficia eso. Las familias, las madres, todo el entorno tiene que conocer y tener bien claro. Entonces, ¿qué se le pide al gobierno? Pues seguir creando esas jornadas o mejorar la parte educativa de las familias con el tema de primera infancia. O sea, el cuidado es fundamental, la alimentación, la atención que esos niños deben recibir durante esa etapa de vida, que es fundamental. O sea, todo niño que se le garantizan sus derechos en esa etapa, pues sabemos que va a ser fundamental para seguir con su desarrollo. Entonces, es esa parte, la parte educativa a toda la familia. Muchas gracias. Sí, Joanny. Sí, también creo que nosotros en nuestras comunidades tenemos que asumir compromisos y responsabilidades. Necesitamos unificar esfuerzos, reunirnos. Nosotros tenemos legisladores cerca de nosotros, tenemos regidores, tenemos senadores. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Como comunidad necesitamos reunirnos y comenzar a hacer proyectos y solicitudes bien claras sobre lo que nosotros queremos y comenzar a discutir con nuestros legisladores que están cerca, porque ellos tienen que aprender a asumir su rol también. Muchas veces el legislador solamente tú lo ves, un regidor, un senador, cuando están en campaña. Entonces, como comunidad, nosotros necesitamos reunirnos, organizarnos, necesitamos también hacer propuestas
no solamente pedir, sino hacer una propuesta con las soluciones que necesitamos. Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos que nuestra voz se escuche en nuestro parlamento, hacemos que nuestra voz se escuche a través de esas personas que nosotros hemos elegido para que dirijan nuestro país, pero tenemos que aunar esfuerzo, asumir compromiso, asumir cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos estancia a nuestro alrededor, pero no la cuidamos. Entonces, también tenemos una responsabilidad de cuidar todas las cosas, grandes o pequeñas, que han hecho los gobiernos por nosotros, para nosotros comenzar en ese cuidado. Pero también tenemos que asumir el compromiso de comenzar a hacer que nuestra voz se escuche, pero a través de propuestas. Y tenemos que comenzar a proponer de acuerdo a las necesidades de nuestra comunidad. Gracias, Joanny. Yo creo que finalizando esta conferencia nos vamos más conscientes de nuestra responsabilidad por la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Gracias a Acción Callejera por crear este espacio y permitirnos encontrarnos para dialogar sobre este tema tan importante en una fecha como esta. Gracias a Mercedes, a Antia, a Joanny. Gracias, Andrei, por conectar con nosotros. Gracias por sus aportes. Gracias también a todos los que se han conectado en esta conferencia y por sus aportes a través del chat, por sus preguntas. De verdad que ha sido una conferencia riquísima. Muchísimas gracias. Anaida, quiero pedirle si quiere despedirnos ahora en este momento. De mi parte, gracias a Acción Callejera por la oportunidad de acompañarles como moderador de esta conferencia. Les invito a todos los que están aquí, pues, a seguir a los panelistas y a mi persona en las redes sociales para que sigamos dialogando sobre estos temas. También seguir las redes sociales de Acción Callejera. Para mí ha sido un placer acompañarles esta noche. Muchísimas gracias. Gracias Anaida. a ustedes. Sí, así es. Estoy transmitiendo en vivo a través de mi teléfono y un saludito a todos los que están conectados a través de mi Facebook. Así que muchas gracias a todos por estar aquí, especialmente a los panelistas, a Mercedes, a Joanny, Antia, a Andrei y a Hanle por llevar como anfitrión esta majestuosa conferencia. Y que todos y todas pongamos en práctica y quedemos a garantizar los derechos de los niños, las niñas y adolescentes. Así que esperamos reunirnos muy pronto para tratar temas como estos y trabajar y hacer el bien a favor de los niños y las niñas y adolescentes que tanto nos necesitan. Así es. También mandar un saludito a nuestro presidente, ¿verdad? El presidente de Acción Callejera de la Junta Directiva, el señor Michael Vila, y a la directora Carolina Elivo. Así que muchas gracias y hasta un próximo encuentro.